Saludos chicas, ¿qué tal todo? ¿Cómo les va? El día de hoy le he traído el tema de ángulos, paralelismo y perpendicularidad. Sobre todo el tema de ángulos, ¿sí? Ahora la pregunta, chicas, es ¿qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la unión de dos rayos, ¿verdad? Que van a compartir un origen o un extremo en común. Y esto generalmente es lo que llamamos, esta abertura acá, es lo que llamamos medida del ángulo, ¿sí? Esta medida la vamos a denotar tal cual como se ve acá. M, medida del ángulo A o B. Aquí tenemos A o B, correcto. Ahora, vamos a lo que es una bisectriz de un ángulo. Una bisectriz, ¿verdad? Me va a dividir el ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Entonces acá tenemos que está la bisectriz, este rayo que está acá, M, y me divide este ángulo en dos partes iguales, tita por acá y tita por acá, ¿sí? Eso es lo que me hace una bisectriz, dividir un ángulo en dos partes iguales. Ok. Ahora tenemos distintos tipos de ángulos. Ángulo convexo, ¿sí? Es un ángulo que está entre 0 y 180 grados. Entre ellos vamos a tener el ángulo agudo, que es aquel que mide menos de 90 grados. Y luego tenemos el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90, ¿sí? O sea que está entre 90 y 180. También tenemos el ángulo llano, que vale 180 grados. Y luego tenemos los otros tipos que son ángulos no convexos, que en vez de medir la parte interna, va a estar entre 180 y 360 grados. Mira como su complemento, ¿sí? Lo que está por fuera del ángulo. Bien. Ahora, ¿qué es el ángulo de una vuelta? Bueno, el ángulo de una vuelta es aquel que mide toda la vuelta, que sería 360 grados. Ahora tenemos acá ángulos consecutivos o adyacentes, ¿sí? Son estos ángulos que van uno atrás de otro, como cuando hablamos números consecutivos, 4, 5, 6, son números consecutivos. Los ángulos consecutivos van a ser así, van uno a continuación del otro. Y vamos con los ángulos opuestos por el vértice. Un ángulo opuesto por el vértice, tenemos dos rectas que se cortan. Estos ángulos opuestos por el vértice van a tener la propiedad de que van a valer lo mismo. Ok. Y ángulos complementarios son aquellos cuya suma da 90 grados. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el complemento de un ángulo X? Va a ser 90 menos ese ángulo, ¿sí? Ángulos suplementarios va a ser algo similar, pero allí la suma va a ser 180. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo suplementario, ¿sí? De un ángulo X va a ser 180 menos X, ¿sí? Acá aparece 180 menos X. Ahora, ¿qué es un par lineal? Un par lineal son ángulos que se encuentran en una misma línea recta, ¿sí? Con este rayo por acá, y la suma me debe dar 180 grados. O sea, son ángulos suplementarios. Y acá tenemos un teorema que es muy importante, que es el famoso teorema que se llama teorema de Serrucho. Tenemos en su caso simple que me dice que este ángulo de acá, X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos que estamos acá, ¿sí? Siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas. Y tenemos un caso más general donde me dice que estos dos ángulos internos, ambas va a ser igual a la suma de alfa más beta más tita. ¿Correcto? Bien, chicas, ahora vamos con algunos problemas, con algunos ejercicios resueltos. ¿Sí? Acá tenemos que tenemos dos rayos, ¿verdad? Que son perpendiculares. ¿Cómo sabemos que son perpendiculares? Porque acá hay un rectángulo. Esto me muestra que son perpendiculares. Y tenemos este rayo acá que parece que divide en dos partes iguales, pero no divide en dos partes iguales. Pero lo que sí sabemos es que esta suma de estos dos ángulos me debe dar 90 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. ¿Sí? Al ser ángulos complementarios, entonces 8x menos 30 grados más 4x debe ser igual a 90 grados. Desarrollando tenemos que 2x igual a 120 grados y que x vale 10 grados. Bien. En el siguiente problema, acá tenemos esta recta, ¿verdad? ¿Sí?
y tenemos estos dos rayos. En esta recta están tres ángulos, 3x, 100 grados y 5x. Por estar en una misma recta, podríamos decir que se forma un par, no, un triplete lineal, ¿sí? Digamos lo que se llamaría así, ¿no? O sea, y son ángulos consecutivos. Y esta suma de estos tres ángulos debe valer 180 grados. Entonces significa que 5x más 100 grados más 3x es igual a 180. De ello obtenemos que x vale 10 grados. Ok. Acá tenemos esto, ¿verdad? Tenemos una recta. Ahora me dice que tenemos una recta, tenemos un rayo acá, el rayo C, y tenemos el rayo B. Ahora me dice que OB es bisectriz del ángulo AOC. Hacemos AOC. Entonces es bisectriz. O sea, esto que está acá es una bisectriz. Quiere decir que si esto vale 4x, el ángulo AOB vale 4x, el ángulo COB también vale 4x. ¿Por qué? Porque el rayo OB es una bisectriz. Y tendríamos esto que está acá, que este ángulo vale 4x, este vale 4x y este vale 20 grados. Ahora, ¿qué significa eso? Como se encuentran en una línea recta, la suma de estos tres ángulos me debe dar 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener que 20 grados más 4x es igual a 180, con lo cual x vale 20 grados. Y a mí me están pidiendo calcular justamente el valor de x, por lo tanto el problema queda resuelto, ¿sí? Vamos acá a otro problema. Un problema similar al que ya hemos hecho. Tenemos que acá estos dos rayos son perpendiculares, porque acá estamos viendo que hay un rectangulito, ¿cierto? Esto me indica que son perpendiculares. Este otro rayo no es bisectriz, pero sin embargo me indica que esto divide en dos ángulos, que es 3x y 5x menos 70 grados. Pero estos dos ángulos son ángulos complementarios. Por lo tanto, su suma me debe dar 90 grados. De allí que 3x más 5x menos 70 es igual a 90. Y se tiene que x vale 20 grados. Ok, en el siguiente problema tenemos un caso simple de serrucho, ¿sí? Pero observe que acá me están dando este ángulo de 120 grados. Para aplicar la propiedad de serrucho necesitamos hallar este otro ángulo. Pero acá en la recta L2 sabemos que la suma de estos dos ángulos me debe dar 180. Por lo tanto, este ángulo interno debe ser 60 grados. Ya reescribiendo el problema nuevamente, me interesa son este ángulo de 40 grados, este ángulo de 60 grados y el ángulo X. Por lo tanto, vamos a tener que X va a ser igual a 40 grados más 60 grados. Y obtenemos que X finalmente vale 100 grados. Ok, aquí tenemos otro caso interesante, ¿sí? Porque en principio pareciera que no se tuviera que aplicar la técnica o el teorema de Serrucho. Pero sí se puede aplicar. ¿Qué ángulo tenemos acá? Como acá en principio no pareciera que hubiera un ángulo, pero sí hay un ángulo, el ángulo de 180 grados. O sea, vamos a tener que x más 2x va a ser igual a 180. Y de allí tenemos que x vale 60 grados. Bien, vamos con el siguiente. Acá también se puede aplicar la técnica del serrucho, pero nótese que para poder aplicar la técnica del serrucho tenemos que conocer este ángulo, el ángulo suplementario de 110 y el ángulo suplementario de 170. El ángulo suplementario de 110 es 70 para que su suma dé 180 y el ángulo suplementario de 170 es 10. De allí podemos aplicar que x va a ser igual a 70 más 10 grados y por lo tanto x va a ser igual a 80 grados. Bien, ahora, me dicen que debo hallar un ángulo, ¿sí? Vamos a llamar ese ángulo x. Ahora, aquí dice que se le debe restar el doble, ¿sí? X menos el doble de su complemento. ¿Quién es el complemento de x? 90 menos x, ¿sí? ¿Ok? Para obtener 30 grados, o sea que esto debe ser igual a 30 grados. Una vez planteamos la ecuación, ya es sencillo. Y obtenemos que x vale 70 grados. En el siguiente problema, me dice, ¿de qué ángulo se debe restar? O sea, vamos a tener un ángulo x, debo restar su complemento. ¿Quién es el complemento? 90 menos x. Para obtener 10 grados, ya que está planteada la ecuación, luego resolvemos y obtenemos que el ángulo x es igual a 50 grados.
Luego acá me dice que la medida de un ángulo, ¿sí? X, es 3 veces la medida de su suplemento, es 3 veces. Ahora, ¿cuál es el suplemento de un ángulo? Es 180 menos X, porque ya no es complemento, es suplemento. Suplemento es 180 menos X. Desarrollamos acá y obtenemos que X es igual a 135. Bien, acá me dice que tenemos que calcular X. Tenemos el ángulo AOB y me dice que el rayo OM es bisectriz. Quiere decir esto que 5X menos 10 es igual a 3X más 60. Planteamos la ecuación 5X menos 10 es igual a 3X más 60 y por lo tanto obtenemos que X vale 35 grados. Y si han llegado hasta esta parte del video, chicas, vamos a hacer una pequeña reseña, algunas indicaciones para la tarea, para que se puedan ayudar, ¿sí? Acá me dicen que debo calcular X y Y, ¿sí? Entonces, para calcular X, pues hay que observar que esta recta, ¿verdad? Hace que esta suma de estos tres ángulos, X, 3X, 2X, me debe dar 180 y de allí simplemente se puede calcular el ángulo X, ¿sí? O el valor de X. Ahora, acá, estos tres ángulos, como estos rayos me están formando un ángulo de 90 grados, entonces estos tres ángulos me debe dar 90 grados y se puede calcular el valor de Y se realiza de forma sencilla. En el siguiente caso tenemos la recta AD y tenemos que OB, me dicen que OB, este rayo que está acá, es bisectriz del ángulo AOC. Quiere decir que si esto vale 4X, este otro ángulo vale 4X. Y finalmente pues se obtiene que estos tres ángulos, la suma debe dar 180 y se puede tranquilamente calcular el valor de X. Ahora acá me dan un ángulo similar a estos problemas que hemos hecho acá, X. Me dice que X, ese ángulo X es la quinta parte de su complemento. Entonces, X va a ser igual a un quinto de su complemento. Recordar que el complemento, ¿sí? Es igual a 90 menos X. Entonces, X va a ser igual a un quinto de 90 menos X. Y se desarrolla la ecuación y se determina fácilmente. Luego acá tenemos que hallar un ángulo que es el cuádruple de su suplemento. Entonces, X va a ser igual a 4 veces su suplemento. Recordamos cómo es la fórmula de suplemento y se halla el valor de X. Y por último, el problema 5. Tenemos acá se aplica el teorema de Serrucho, pero hay que hallar este ángulo, el ángulo suplementario, y acá hallamos el ángulo suplementario y aplicamos la técnica de Serrucho, ¿sí? Entonces, chicas, esto es todo. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayan aprendido. Y lo dejo hasta la próxima. Que estén muy bien.